Hola Roque, ¿cómo ¿Qué andás? tal? Buenas tardes, ¿cómo ¿Todo estás? bien? Muy bien, Bueno, encantada de tenerte acá y te invito a charlar, ¿qué te parece? con mucho gusto. Si hay una de las cosas en la vida que me interesa es charlar. Bueno, entonces somos dos. Bueno, Bueno, ¿cuándo y dónde nació Roque? bueno, Roque nació hace una pila de años, Vas a tener que declarar, ¿eh? sí, sí, este, en la década del 30, 37 para ser más preciso, tengo 87 años. Y nació en el barrio que hoy sería María Teresa, ya para aquella Ujú. zona, de una familia muy humilde, que vivíamos mis padres y mis abuelos pegados, y bueno, y tenía un barrio familiero, era de mucha gente en las que nos teníamos además buenos contactos, y enfrente de mi casa vivía una familia que se llamaba Iparraguirre, que fue ahí donde prácticamente yo me entretenía, porque eran mucha gente, había muchos varones, muchas mujeres, y yo era un poco la mascota ahí de la casa. ¿Porque eras el chico, el más chico o porque la No más... porque era el único, porque ellos eran grandes, Ajá. y yo todavía tengo contacto con la más chica de ellas, que es la mamá de Saulito Bertoletti, que dice que me conoció cuando estaba en la panza de mi mamá, porque mi mamá le ponía la mano en la panza cuando estaba embarazada para que dice que yo naciera con los ojos de ella. Así que bueno, Bueno, ¿qué ella ojos tiene tenía? Tenés lindos actualmente, ojos, así que ¿qué ojos tenía? ella tenía actualmente 92 años ¿Y y ojos? ojos así como ojos claros. Así Hay como, que poner la panza a la mano. sí. Da resultado. Así que bueno, todavía seguimos esa amistad desde aquel entonces. Yo la visito habitualmente una o dos veces por día, porque es como si fuera una hermana. Es decir, toda esa familia eran como mis hermanos. Yo era muy solo, mi padre único hijo, bueno, entonces yo me volcaba ahí. Linda infancia, Roque. Sí, sí, yo no puedo quejar de mi infancia, nunca pasé necesidades. Digamos, escuela fue siempre la escuela 3, mi única escuela. En aquellos tiempos no había oportunidad de estudiar, porque no había dónde. Yo te estoy hablando de la década del 40. Yo salgo de la escuela a los 12, 13 años, a los 14 empiezo a trabajar de mensajero en la municipalidad, y estoy hablando del año 50. Mi trabajo cuando empecé a estar en la municipalidad, me acuerdo que como si fuera hoy, era poner un sello a todos los membretes que no existían en ese tiempo. Año del Libertador General San Martín, 1950. Si habrás puesto Y sellito. ponía sellito, que era como mensajero, me mandaban a hacer las cosas fáciles, que recién empezaba, no sabía andar en bicicleta, pues nunca había tenido oportunidad de tener una bicicleta, así que el mensajero que salía, que era Agustín Guso, porque lo ascendían, se tomaba el trabajo de ir hasta mi casa con la bicicleta de la municipalidad a enseñarme a andar en bicicleta para que yo pudiera hacer los mandados como mensajero. Claro, sí, Bueno, sí. ahí se fue, tuve mensajero un tiempo y después ya ¿Qué pasé edad tenías ahí cuando el primer trabajo? 14 años. 14 14 años. años, sí. O sea que desde ahí Y en más. era intendente Eduardo Grossi, don Rufino Erce era legislador, me acuerdo si diputado o senador, y era una familia linda en aquel tiempo. No éramos muchos, trabajamos en la vieja municipalidad, que hoy está la escuela de música, creo que lo Sí. estuve viendo por Facebook, una maravilla. Bueno, en la parte de abajo era la municipalidad, en la parte de arriba el Consejo Liberante. Y ahí fui ascendiendo hasta que llegué a la secretaría. El manejo de la secretaría te daba el privilegio de que conocías todo el movimiento de tus superiores. Claro. Bueno, y ahí, bueno, pasó el peronismo, en el 55 viene la revolución, vienen los comisionados,
Primero fue el local don Ismael Tartaglini, que fue una excelente persona. Un hombre que el intendente tenía el despacho que da al patio de la municipalidad, que es una palmera grande adelante, y todas las puertas todavía están, dan al patio. Entonces él abría la puerta y todo el que pasaba, si quería hablar con él, no precisaba turno, entraba y pasaba. Y de él tengo algunas anécdotas muy... Ahí vamos después. Me quedé con la escuela primaria, ¿sí? Maravilla, una maravilla. Lindas maestras, buenas maestras. Excelente. Mira, tengo contactos es decir, ya casi te diría que ya no, pero mi maestra de primer grado vive. Entonces, charlamos hasta hace 2 o 3 años, la llamaba todos los años para su cumpleaños y ella me llamaba a mí para el 6 de agosto, porque se acordaba que era el aniversario del pueblo y ella me llamaba, que se llama, decíamos todo Pocha, señorita Pocha, Pocha Pérez Giacomotti, y vive actualmente, ya creo que no podemos tener ese habitual porque no está bien de salud, pero tiene 104 años. Claro, en esa escuela el maestro empezaba en el primer grado y difícil fue faltar a un día, así que todos los días del año tenía la misma maestra, después pasaba al segundo, al tercero, y así sucesivamente, hasta que salía. ¿Cómo eras? 6 grados nada más. ¿Cómo eras como alumno? ¿Cómo era? Como alumno. ¿Eras buen alumno? Sí, fallaba en algunas cosas, en física, no me gustaba geometría, matemática, eran las materias en ese momento que no me gustaban, pero me gustaba mucho historia, me gustaba mucho hacer composiciones, me gustaba dibujar cuando tocaba dibujo libre, y teníamos una barrita que después de la escuela nos íbamos a la casa de Cholo Ronzoro y hacíamos los deberes ahí. Y después, bueno, qué sé yo, jugar a la pelota. Jugaba? Eso, jugaban a la pelota, bien. La salida mía era todos los domingos, a las 2 de la tarde, los episodios en el cine italiano o español, depende cuál, con 20 centavos que me daban para la entrada y unos caramelos, porque en mi casa tenía una despensita. Entonces mi vieja me metía unos caramelos en el bolsillo y bueno, esa era la salida. Después que salíamos al cine, íbamos a ver veíamos los episodios, se llamaban episodios porque iban continuados todos los domingos. Veníamos de la barra que íbamos y hacíamos lo mismo que habíamos visto, tratábamos de hacerlo en los zanjones de allá de la vía, del ferrocarril, todos esos lugares. Bueno, con los revólveres de madera y todo eso. Hacíamos el teatro de lo que habíamos visto. Era una infancia hermosa, me gustaba mucho. ¿Te acordás de algún juguete que te hayan regalado en la infancia? El juguete más común era una ruedita así de acero que había con un alambre que la empujábamos así, la bolita. Las figuritas de chapa, me acuerdo que había una que en aquel momento eran de chapa, las figuritas que ahora vienen. Y bueno, no había mucha otra. Después sí, la pelota. Sí. ¿Buen jugador de fútbol? Jugué en Alsina, bueno, bien. en las inferiores, pero resulta que ¿qué pasó? Muy joven, a los 16, 17 años, tenía yo, integré la Orquesta Roya que formó Wilfredo Nicolari, que fue una orquesta típica excelente para la región. Es una pena que en ese momento no había forma de grabar, que si hubiera habido un simple grabador, claro, años no hay 55, registro. años 54, 55, hubiera quedado el recuerdo de lo que realmente se hizo, que fue buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy cotizada en la región, íbamos a lugares, no había
En ese tiempo no había ruta, así que había que salir en micro por tierra o a distintas ciudades. Eso me privó de jugar al fútbol porque yo tenía 16, 17 años y bueno, muchos ensayos y los ¿Y bailes, elegiste? venía a la madrugada y a las 6 de la mañana llegaba, los bailes no eran como ahora que empiezan a las 2, antes terminaban a las 2. Claro. Entonces, cuando uno venía, dormía 2 o 3 horitas y a trabajar a la municipalidad, que empezaba a las 7 de la mañana, en el horario corrido, casi Bien. siempre. Bueno, y ya de adolescente, ¿cómo fue tu adolescencia? Ya me decís que a los 14 estabas trabajando. Sí, trabajé Que eso marca mucho. Tuve 9 años en la municipalidad, escalando posiciones, hasta que te comenté que había llegado al manejo de la secretaría, y eso sí, me hizo un poco imprescindible en el trabajo, y fui pasando distintos comisionados, intendentes. Por ejemplo, te cuento una anécdota. Dale. En el 58, yo milité siempre en el peronismo. En el 58 gana el radicalismo las elecciones. Entonces yo pedí trabajo en la cooperativa rural, porque yo digo, este es un trabajo clave, que acá van a necesitar su gente de confianza. No porque yo no lo fuera a hacer, pero cada intendente generalmente lleva lo suyo. Entonces me dieron trabajo en la cooperativa rural. El comisionado que estaba, que era de Buenos Aires, que iba a entregarle el gobierno al radicalismo, me dijo, me vas a dejar ahora justo que... Y digo, no tengo otra, porque después si no, ahora tengo ese trabajo, después no sé qué va a pasar. Bueno, dice, te pido una cosa, seguí dándome una mano hasta que yo entregue, trabajás en la cooperativa, como decís, terminás tu trabajo y venís para acá, era en época de verano, venís para acá, yo te espero y me haces la parte más necesaria que él me precisaba para esos trabajos de confianza. Y bueno, que uno va tomándole la mano y después ya, por eso que te digo que se hace un poco imprescindible. Y así lo hice hasta que asumen el gobierno radical. Ellos se van, eran interventores, eran comisionados, venía un grupo de gente de Buenos Aires, uno era contador, el otro tesorero, el otro inspector general, el comisionado y el secretario municipal, 5. Y bueno, y después se fueron. Asumen, iban a asumir ya, todavía no habían asumido los radicales, y me van a ver a la cooperativa donde yo trabajaba. Me va a ver Mussolino, que me dijo que él iba a ser el secretario municipal del doctor Falla, que había ganado las elecciones. Entonces me dice, vengo a verte para preguntarte por qué te fuiste. Y le expliqué lo que te estoy diciendo a vos. Ustedes tendrán su gente de confianza y ese es un trabajo de mucha responsabilidad y yo no quiero tener problemas. No vas a tener ningún problema. Dice, te pido que vuelvas y vas a ser mi secretario. Bueno, semejante proposición de tanta confianza para una persona que sabía que no era de la misma ideología que él. ¿Cómo nace tu preferencia política o tu ideología política? Y porque nace cuando yo empiezo a trabajar a los 14 años. O sea que eso determinó. Eso, claro, estaba el peronismo en la municipalidad. Y yo, ya te gustara o no te gustaba, tenías que ir a la época de elecciones a doblar boleta, todo. Claro. Y ya entraba digamos, en la parte esa. Era distinta la política que ahora. ¿Cómo? Que era distinta la política que ahora. Era un poco más, más cuidada la gente, no había tanta, el insulto no existía. Yo fui después presidente del bloque con el tiempo, fui presidente del bloque de concejales del Partido Peronista en el 83, cuando gana Helio. Y yo por lo menos me sentí cómodo siendo oposición. Helio conmigo tiene una relación que aún la mantenemos, yo lo visito.
y era el intendente del radicalismo, y yo era el presidente del bloque del peronismo, y después continuamos esa amistad en el Club Alsina, todas las noches. Era diferente el intendente, ex-intendente Torregiani, y el ex-intendente Cotorneo jugaban a las cartas con nosotros juntos, y ellos jugaban de compañeros. Claro, sí, sí. La convivencia era diferente. Era totalmente diferente, sí. Sí, sí. Mira, una anécdota te cuento. Cuando nosotros, en el 83, le habían quitado todos los nombres a las calles, la calle Mitre se llamaba Eva Perón, no sé si no sabía o no. Había una calle llamada Juan Perón, bueno, una serie de cosas. Y después se lo sacaron. Cuando nosotros nos íbamos a hacer cargo, le habíamos dicho al bloque radical que queríamos que una calle llevara el nombre de Eva Perón, porque era nacida acá, por la historia, por todas esas cosas. Y yo, la propuesta era que fuera la calle de la entrada, que ahora es Diagonal Güemes, ahora tiene 3 nombres que tiene ahora. Diagonal Arzuaga, Diagonal Güemes y no sé si otra más. Bueno, ellos no aceptaron ese lugar. Y bueno, y un día hicimos una reunión de concejales, una reunión para charlar, no era formal. Y entonces no había consenso. Y por ahí el presidente del bloque de Radical me pasó un papelito, para así estábamos charlando alrededor de una mesa, me pasó un papelito y dice: acepta la calle Francia porque si no va a terminar más con esto. Y bueno, aceptamos cambiar el nombre de la calle Francia por la de Eva Perón, que sigue siendo Eva Perón. Ahora. Bien. Y esa fue una de las primeras reuniones que tuvimos así, porque era el comienzo mismo del 83. ¿Y cómo eran tus salidas de adolescente? ¿A dónde salí? ¿Había bailes? No había... Pero bailes sí. El que toca nunca baila, dice. Y yo me tocó la orquesta a los 16 años, 17 años. Pero así bailar te debía gustar bailar. No podía porque tocaba. Pero te gustaba igual. Me gustaba, pero no sabía bailar. No era como ahora que, bueno, te movés y listo, no. El tango, por ejemplo, que nosotros teníamos orquesta de tango, que había que saberlo bailar, si no te ponías a subir a una pista de baile. Y después el otro ritmo que era, nosotros había 2 orquestas acá en Los Toldos, la Jazz Bahía y la Orquesta Roya, que eran las que más eran requeridas por los clubes, para los bailes, para carnaval, para todas esas cosas. Y bueno, y a mí el jazz nunca me gustó. No me gustó. Después de grande, a lo mejor me empezaron a gustar cosas que en principio no me gustaban. Como no sabía bailar... ¿Y después con el tiempo aprendiste a bailar? No. No. Patadura totalmente. Pero... Sí, no. Y eso que te gustaba la música. Pero me encanta la música, toda la música. Mira, durante la pandemia aprendí a escuchar, aprendí a conocer rock, que yo nunca se me hubiera ocurrido. Pero bueno, en esos programas que había mucha música durante la pandemia, hubo un lindo programa, empecé a escuchar a Fito Páez, empecé a escuchar las orquestas, las orquestas de la época que tocaba los clásicos, digamos, el jazz, del rock, y me gustó mucho esa música, y artistas nuevos, y la clásica siempre me gustó, la música clásica, porque al estar en la orquesta, yo conocía música, yo aprendí música. Claro. Al estar en la orquesta conocí. Estuve 11 años después en el coro polifónico. Entonces aprendés lo que es la afinación. Nosotros en el coro polifónico teníamos una profesora, tuvimos varios, y una mujer que vino del Teatro Colón, nos enseñó fue la mejor época del coro polifónico.
porque nos enseñó a afinar, nos enseñó a hacer ejercicios vocales antes de empezar los ensayos, no, ¿cómo es? A cantar por cuerda, los bajos por un lado, las chicas barítono, los barítonos, o la soprano, la mezzo soprano, todo por otro, y aprendimos O sea que cosas muy desarrollaste lindas. todo un oído musical y una cultura musical Sí, que sí, te sí, acompañó sí. toda la vida. Sí, sí, me acompañó y me sigue acompañando, porque cuando escucho una música clásica y cuando escucho algunas de las cosas que escucho ahora, que digo, pensar que para hacer esto le pagan, duele a veces, ¿no? Porque el que no conoce, bueno, qué sé yo, pero yo sí conozco porque aprendí música, porque participé tocando en un instrumento, porque después tuve 11 años en un coro, así que te imaginas que todo eso contribuye a educarte la forma de escuchar. Sí. ¿Qué otros trabajos has tenido? Nos decías acá. Mi trabajo fueron 9 años en la municipalidad. Sí. Y siempre mi interés estaba cuando me fueran, quería trabajar en la cooperativa eléctrica. Y te voy a decir por qué. Porque la cooperativa en algún momento fue municipal. Y fue privada primero, y después fue municipal, porque la parte privada nos dejó sin luz al pueblo. Entonces la intervino la municipalidad a la privada, que era Juan Belliver, se llamaba la privada. Eran dos hermanos que tenían el servicio eléctrico. Cuando la municipalidad la interviene, se forma la cooperativa eléctrica, que tuvo unos cuantos años en formación. Y cuando fue municipal, yo trabajaba en la municipalidad y lo veía que los sueldos, los convenios eran mejores. Claro. Entonces mi interés era Trabajar mejorar ahí. Pero no me querían dejar ir. Ese es el problema, porque yo te conté lo del... Bueno, no me querían dejar ir. Apreciaban tu trabajo. Entonces, trabajé, luché, hasta que una vez conseguí que me dejaran ir, y era prácticamente lo mismo, porque la municipalidad tenía 2 delegados municipales ahí, que creo que todavía los tiene, en la cooperativa eléctrica, y uno de ellos, que fue don Samuel Nudelman, me dice, bueno, si estás decidido a irte, te voy a proponer y seguro que te van a aceptar. Así que me propuso, me aceptaron y trabajé hasta que me jubilé. Desde el 58 hasta que me jubilé en 2000. ¿Y cómo te acercas al periodismo? El periodismo fue casi, te diría que nació conmigo, porque yo era muy chico, tenía 13, 14 años y bueno, me gustaba siempre, me interesaba, me imitaba, escuchaba a los relatores de fútbol, todas esas cosas. Y después, cuando voy a la municipalidad, el intendente Brosi, cuando deja el mandato en el 55, porque cuando viene la revolución que se llamó Libertadora, compra el municipio, el diario Municipio. Entonces me llamó para ver si yo le quería hacer la parte deportiva. Claro, mi parte deportiva no había deportes abundante como hay ahora, distinto. Ahora yo leo el Impacto y hay de toda clase de deporte. En aquel tiempo era fútbol, solamente. Entonces iba a las canchas con la libretita, anotaba, le traía todos los apuntes a él y él le daba forma al comentario, y tenía el periódico tenía esa parte deportiva. Y ahí empezaste. Sí, pero después me relaciono con Pablo Debó, que era un ex vecino de Los Toldos, que se había ido a Buenos Aires, que le gustaba mucho la vida nocturna, que se conoció con muchos directores de orquesta, se hizo amigo de gente del ambiente, y un día me dice que quería hacer
Calcula que no, te estoy hablando de una época en la televisión no existía. Quería hacer un programa de radio, que la radio era lo principal, desde Buenos Aires, pero con publicidad de Los Toldos. Hacer una radio, un programa de noticias, pero que la mayoría fueran de Los Toldos, que la mezclaba con notas, ¿no es cierto? Entonces yo le conseguía la información, se la mandaba con el comisionista, en aquel tiempo iban por tren, y él en Radio Porteña, que creo que después fue Continental, actualmente Continental, tenía una vez por semana, y fue una sensación acá en Los Toldos, porque toda la publicidad era del comercio local. Ah. Así que te imaginas que fue. Y un día me dice, ¿qué te parece si hacemos una revista? Dice, no hay revistas acá, no hay nada. Nunca se había hecho una revista. Y bueno, vamos a hacerla, vamos a intentarlo. Y bueno, y así nació una revista mensual que se llamó Temas Populares. Y donde, bueno, yo y él, los dos escribíamos comentarios, y él tenía una columna que se llamaba Mano a mano con el capo. El capo era el intendente. Entonces él hacía un poco de crítico de la gestión del intendente, que en cierto modo estaba convenido, ¿viste? Y ese ida y vuelta. Claro, y le daba una pauta publicitaria que nos permitía seguir nadando, porque era nada en dulce leche, porque era muy difícil en aquellos tiempos. Y así que hicimos un tiempo esa revista, después hicimos otra que no me acuerdo el nombre. Los ejemplares que quedan yo los doné todos al padre Menrado, al museo, los ejemplares de todos esos números que salieron, los que tenía yo. Y después un día me convoca el doctor Encabo, me llama porque la esposa quería hacer un diario, un periódico, y cuando termina la dictadura empecé a trabajar con ella a hacer tribuna. Hicimos tribuna durante unos años, el fotógrafo era Virelo y yo hacía la parte, y ella lo único que hacía era supervisar, pero le encantaba el periodismo, una mujer muy accesible, realmente fue una época muy linda la de tribuna. Y ya después ya vino el periodo difícil, la época de los 90, donde se queda todo sin nada, se paraliza todo. Yo trabajé para Semanario de Junín, y también Semanario de Junín en esa época había que ir toda la semana con dólares a comprar los elementos para hacer el periódico, el semanario era periódico, y si no iba con dólares en ese momento no le vendían, y necesitaba las chapas, necesitaba un montón de cosas para las máquinas, y el papel, sobre todo el papel. Claro. Y se vendía solamente en dólares. Así que trabajaron mucho ellos para mantenerlo. Tuvo un tiraje tremendo cuando la guerra de Malvinas, impresionante, puso acá que yo se lo atendía, un local, y bueno, yo hacía de corresponsal. Y bueno, toda esa época fue muy linda la de tribuna, y después ya vino, al quedarse sin nada en los 90 el pueblo, se terminan todos los periódicos por la crisis económica. Un día me llama una persona que circunstancialmente venía acá a hacer automovilismo, a hacer noticias de automovilismo. Seguía el automovilismo regional en toda la zona. Y me llama en Alsina, me invita a charlar y me dice, mira, tengo un amigo en Carlos Casares que tiene un diario y me dice que busque a alguien acá en Los Toldos para ver si pueden hacer algo juntos, porque acá no había. Bueno, le digo, vamos a charlar. A mí me encantaba, todas esas cosas me atraían. Bueno, vino, se llama Horacio Cervellini, todavía tiene diario en Carlos Casares,
Y bueno, y con él empezamos a trabajar y yo fundé Impacto y lo imprimí a él allá, con la ayuda de Hugo Bendaño, recuerdo en los comienzos. Y me acuerdo que el primer, la primera persona que fui a pedir un aviso publicitario, pues teníamos que empezar por la publicidad. Para costearlo. Empezamos con Carlito Bustillo, que había sido compañero de trabajo de escuela mío, de escuela primaria, que tenía Bustillo del Campo, una empresa del agro. Y entonces le pregunto, le digo si me podía auspiciar. Bueno, me acuerdo como si fuera ahora. Me dijo, sí, te doy una mano, pero lo único que te pido es que tengan continuidad, que Claro. lo sigan. Bueno, esa fue la primera publicidad que conseguí. Después tuvimos bastante auspicio del comercio. Y así nace Impacto, bueno, y ya te digo, el 2 de mayo del 90 sale el primer número de Impacto y bueno, se hizo una pequeña empresa donde colaboraba mi esposa, colaboraba gente amiga y teníamos el grupo de trabajo que duró mientras yo estuve, después se los dejé a ellos. Quedó José Lara, que había empezado conmigo a trabajar, y él lo siguió que está hasta actualmente. Y linda experiencia el periodismo, sí. Hermosa, porque como lo describís. Muy, muy trabajoso. Pues yo me sacrifiqué muchos años de que podía compartir con mi familia, pero yo trabajaba sábado y domingo, todo el sábado y domingo encerrado ahí, dándole a la máquina para que el lunes y martes preparara el material y que ya saliera. Mucho trabajo, pero lindo, me gustó siempre el periodismo, siempre me encantó. Y mi hijo es periodista y nunca ejerció. Nunca ejerció. Vamos a hablar un poco de tu familia. ¿Cuándo formas tu familia? Porque hablamos hoy de tus papás, Sí, sí. del Roque chiquito. Ahora, ¿cuándo Roque forma su familia? Cuando la mía o de donde provengo. No. Cuando vos te casás, me cuando caso en formás el tu hogar. año 58, muy joven. Y una de mis ideas era... Muy joven. Siempre fue, ¿Cuánto? sí. Siempre fue casarme joven para ser joven con hijos jóvenes. Bien. Esa es siempre la tenía en la cabeza. Y bueno, yo a los 15, 16 años que tocaba en la orquesta ya estaba de novio con la que fue mi mujer. Así que nos casamos en el 58 y nacieron 3 hijos. Y justamente en la nevada del 60... Que vimos una foto que viste esa foto, bueno, estaba yo a 3 meses de ser papá, por primera vez. Mis hijas estaban embarazadas de mi primer hijo. Y bueno, fue muy lindo, tengo por ser que fueron solamente 3 hijos, tengo 3 hijos, tengo, es cómico porque tengo 8 nietos y voy a tener 11 bisnietos. Familión. En noviembre van a ser la nena que se va a llamar, porque todas las de mis nietos se llaman María todas, pero María no sé cuánto se llamará. Mi mamá se llama María Luisa, yo los 2 días se lo tiré el nombre. Digo, la abuela se llama María Luisa, bueno, lo vamos a tener en cuenta, dijo. Así que 11 bisnietos. Ya a los nietos ya no de bolilla, son grandulones todos. Son todos Ahora de le toca a los 30 bisnietos. arriba. Pero los chiquitos, los bisnietos que tengo, desde una que tiene 1 año y 6 meses, ya viene otra en camino, de la misma familia, y la mayor. Para acordarse todos los nombres, que no le erres a ninguno, porque viste que a veces vos querés nombrar uno y no te lo salen... usan más los nombres. Ah, no. No, los nombres ahora son, mira, una se llama Manuela, le dicen Sí. Manu, la otra se llama Victoria, le dicen Vicky, la otra se llama Guadalupe, le dicen Guada,
Y así todo, no. Hoy te iba a preguntar y se me pasó al comienzo. ¿Por qué Roque? ¿Supiste por qué te pusieron Porque Roque? mi papá se llamaba Roque. O sea, heredaste Me el nombre. encajaron Roque Francisco. Mi papá se llamaba Roque, mi abuelo Francisco. Y a mí no me gusta ninguno de los dos nombres. Pero bueno, eso es lo que no me tocó. Pero no castigaste a ninguno de tus hijos con los nombres. Sí. Repetiste la historia. Pero no el primero, sino el segundo nombre. Ajá. Mi primer hijo se llama Marcelo Roque. Bueno, Y ahí. al otro varón le puse Fernando solo. Así ya no había problema. Pero alguien tenía que seguir con el legado del Roque. Sí. Bueno, y linda, hermosa familia. Sí, un familión. Y ahora mi proyecto de vida, como acá estoy solo, hasta que aguante, hasta que el cuerpo aguante, la voluntad sobra, decía Sandrini. Y será en Salta. Ahí vive tu hija. Ahí vive mi hija y ahí están la mayoría de mis nietos, porque los otros están acá en Lincoln, los otros en Buenos Aires, pero allá está, hay 3 mujeres de mi nieta Guadalupe y 6 van a ser de mi nieto Augusto. O sea que ahí sería tu destino. ¿Te gustaría irte a Salta? Es que no me va a quedar otra porque en algún lado solo no puedo quedar. Entonces tengo que buscar destino. Buenos Aires no me gusta. Lincoln es más o menos como un poco acá y allá me gusta. Y me gusta la compañía y ellos están ansiosos porque vaya. Entonces digo, bueno, no sé si era este año, el año que viene, el próximo, no sé. Hasta que el cuerpo aguante. Cuando diga, bueno, ya solo ya no puede estar, me voy a Salta. Bueno, pero muy mimado entonces por toda tu familia. ¿Eh? Muy mimado por toda tu familia. Tuviste un contacto familiar muy cercano. Sí, me quieren mucho, me quieren llevar a toda costa para allá. Y habrá que ir si te quieren llevar. Si mirás los toldos, los toldos que vinimos hablando a lo largo de toda la charla, y los toldos de ahora, ¿qué? Los toldos es una cosa que yo dije, qué sé yo, es mi lugar en el mundo, porque aquí nací, aquí me crié, lo vi crecer junto conmigo a los toldos. Yo, casualmente hoy alguien comentaba en el Facebook del frío que hacía. Sí. Y yo respondía ahí de estas heladas. Y yo recuerdo que mis heladas de chico, se juntaban una con otra en la zanja de la vía, se formaba la escarcha, que duraba varios días porque se iba juntando una con otra. Íbamos a la escuela de pantalón corto, con un pullover, una camisa, un pullover y una camiseta y el guardapolvo. No llevábamos abrigo, nada, no solamente eso. Los chicos íbamos todos de guardapolvo y la maestra también de guardapolvo, toda. Y bueno, tuve una infancia hermosa en ese sentido. Y lo vi crecer a los toldos con sus altibajos. Una vez tuvo un proyecto con una fábrica de aceite que tuvo 200 familias vivían, porque tenía 200 empleados. Y un día, bueno, se terminó porque había intereses que no les convenía que tuviera esa fábrica. Y vos veías esa calle de la estación hacia la fábrica, en los distintos turnos, la cantidad de gente que venía en bicicleta, que iba, que venían, se cambiaban los turnos porque trabajaba a las 24 horas, el olor insoportable que había en el pueblo, porque era insoportable el olor por los días de humedad y eso, un olor a aceite fuerte, así, ¿no? Era la preparación de... Pero un día se terminó y para un pueblo como Los Toldos que le saquen 200 empleos de golpe es complicado. Es difícil, es difícil. Así pasó momentos difíciles. Y después nunca nos salvó un poco eso de que no tuvimos grandes emprendimientos que pasaran como eso, si hubieran sido en vez de uno solo, hubieran sido unos cuantos, hubiera sido tremendo, una crisis terrible. Fue así mismo, se sintió muchísimo. Te imaginas lo que hubiera sido si hubieran sido varias.
los emprendimientos que por una crisis del país, momentánea a veces, pero que pasa, como está pasando. Y bueno, y entonces nos salvó de que no tuviéramos grandes aglomeraciones de personal en cosas chicas, comercio, los comercios de acá del centro, que eran las tiendas que eran los que más gente tenían, las tiendas del Gaucho, Galver, todos esos lugares donde trabajaban. Emblemáticos lugares. Sí, las cooperativas, 10 empleados, 12, 15, y bueno, y después todos los lugares chicos. O sea que podemos decir que cambió el paisaje de Los Toldos, cambió la forma. Cambió había un atractivo que era el ferrocarril. El ferrocarril era la desaparición del ferrocarril fue un golpe fuerte, una lástima, porque era como el ferrocarril era como un atractivo donde todas las noches nos dábamos una vuelta, sobre todo en verano, en invierno con este frío, pero venía el tren en nocturno y era como ir ya era una cita, un lugar de cita, íbamos a ver quién venía, chusmerío, a ver quién bajaba, quién no bajaba, bajaban los comisionistas, el tren se quedaba un rato hasta que bajaban todas las cosas que habían encargado la gente, íbamos a buscar cosas ahí, íbamos a tener encuentros con gente que a lo mejor hacía mucho que no veía, que venía, bajaba del tren, era muy lindo. Fue un golpe fuerte para Los Toldos la falta de ferrocarril, y lo sigue siendo. Pero después se fue ampliando el pavimento, sí. Y con el pavimento se fueron ampliando los barrios, se fue edificando, y se fue ampliando, y bueno, hoy tenemos 20.000 habitantes, y me gustan Los Toldos. Si yo te pregunto qué sueños te quedan por cumplir. No, yo creo que ya no. Deudas pendientes sí tengo. Yo decía recién charlando que una es la radio. La radio me hubiera gustado hacerlo en locución en la radio. Sí, me hubiera gustado, me hubiera encantado. ¿Qué te atrapa de la radio? La radio me gusta todo. Yo siempre fui muy escuchador de radio. Yo a la mañana tengo la radio chiquita, la Sony ahí, me despierto y ya la pongo para ver las noticias del momento, ya mientras me baño, todo estoy escuchando radio. Y en el auto escucho radio, a veces lo escucho a ustedes, cuando pongo FM, si no AM. La M es muy difícil escucharla, hay mucho ruido, qué sé yo, así que bueno, ando en el auto escuchando distintas radios. Y me acuerdo cuando estaba radiodifusora, los envidiaba un poco a los que trabajaban en la radiodifusora. Y un día me llamaron porque Raúl Avendaño tenía un programa deportivo y no podía ir, y si yo quería ir a reemplazarlo. Y bueno, y ese día que fui a reemplazarlo y dije, esto sería para mí. Pero no, hice periodismo siempre periodismo gráfico. Y me quedó la cuenta pendiente. Bueno, es un sueño por cumplir. No me hubiera gustado la televisión, no, pero la radio sí. Tiene otra magia. Tiene otra magia la radio. Los programas, claro, pues yo conocí la radio cuando no había otra cosa. No había otra cosa, solamente radio. Llegar a tener una radio en la casa era como la gente que tuvo su primer televisor, un sueño. Yo me acuerdo como si fuera ahora, que yo era muy chiquito, y mi mamá me llamó me despertó a la mañana y mira lo que tenemos, dijo. Y ahí estaba en la radio esa que parecía una iglesia, la forma de una iglesia tenía esa radio. Y bueno, ya era el sueño cumplido la radio, escuchar radio. Qué bien. Y sí, me gustó mucho, siempre me gustó. Y de Los Toldos y de su gente, porque hay una poesía de tu hija que dice que tiene su gente, casi nada. Sí. ¿Qué opinas de eso? Que tiene su gente, sí. Yo pienso que es una linda comunidad. Pasan cosas como en todas lados. comunidades.
Obvio. Pero todavía podemos dejar el auto abierto, todavía podemos dejar una puerta abierta, qué sé yo. Te va a pasar, pero no. Si vos comparás con lo que pasa en otras partes, yo creo que tenemos bastante tranquilidad. Y hemos hecho un vistazo a toda tu vida, seguramente muchas cosas han quedado. Se puede decir que Roque y acá en Los Toldos fue muy feliz. Sí, fuiste muy feliz. Sí, sí. Sí, lo sigo siendo. Yo tuve diferentes etapas, por ejemplo, el clásico cafecito después de la cena y el juego a las cartas en el club se prolongó durante muchos años porque éramos todas las noches los mismos y nunca jugamos por plata, siempre era el encuentro. El encuentro y estábamos esperando que llegue, falta uno. Ahí viene, mira, ya vamos a la mesa, listo, ya está todo preparado. Durante años, ya te digo, con ellos, con otro niño, con gente de una barra linda. Y bueno, y después un día me fui alejando, y no sé por qué, si me preguntan, no sé por qué, no sé. Porque se murió uno, porque el otro dejó de ir, y porque ya no estamos los mismos. Y entonces, bueno, yo tampoco dejé de ir, y bueno, me fui me he apegado a la computadora. Eso te da nostalgia. Sí, sí, me da nostalgia. Pero no tengo sueños ya por cumplir. Está todo ¿Qué hecho. te hubiera gustado que te pregunte que no te pregunté? Mira, no creo que ya está todo. Hemos hablado yo creo que Impacto, por ejemplo, que ya lo charlamos, me llevó 20 años de mi vida, así que de lo mejor de mi vida, la etapa más donde tenía fuerza, donde tenía ganas, donde tenía colaboración de mi familia, y creo que había que hacer algo y lo hice con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Y yo sé que hay problemas actualmente donde es difícil la continuidad, pero hay que tratar por todos los medios. Yo le digo a los chicos de Perseverance, hace 34 años que estamos en la calle. Yo me siento, aunque no voy, me siento parte, me siento consustanciado. Y pienso que sería muy triste quedarse sin un periódico en el pueblo que es parte nuestro. Hubo en el año, te voy a hablar del año 50, cuando yo salí de la escuela, había 5 periódicos que yo recuerde. Nueva Época, La Voz, La Unión se llamaba. Sí, no, Unión, sí. La Idea y el Municipio, 5. Uno era de los radicales unionistas, que era la Unión de Letieri, el otro de los radicales de Dilagosto, que eran los otros sector del radicalismo, el otro de los conservadores, que era de Hugo Ferrari, me acuerdo. La Nueva Época, que era de tendencia peronista, el dueño era secretario municipal, y te voy a contar cómo se hacía. Yo sabía leer, leía muy bien. Pese a que tenía solamente escuela primaria y mi única educación fue la escuela primaria, pues no tuve otra, pues no había, ya te dije, y mis padres no me podían mandar afuera. Entonces aprendí mucho y aprendí a leer muy bien en la escuela. Entonces el secretario municipal tenía el periódico Nueva Época y me llamaba toda la semana a buscar la prueba, le decía él, que la hacían en la imprenta. ¿Sabes cómo se hacía? Letra por letra. A veces así hacían todo el armazón de madera, eso con letra por letra. Imprimían con la tinta, me daban la página
y yo me la llevaba y él se sentaba ahí en un escritorio y yo del otro lado y yo le leía y él corregía 200, 300 errores. Te imaginas hacer letra por letra, sí. una palabra, letra por letra. Bueno, está con una viroma para acá, para allá, corregía, falta la R, la F, la G, la J, la D, el error de ortografía, todo eso. Y no había, la fotografía se mandaba a hacer, vos sacabas una foto y tenías que mandarla a Buenos Aires para que te mandaban la madera esa con cosas que la usaba después siempre, porque generalmente eran fotos de medio cuerpo de una persona, así. Y bueno, y eso me llevó a conocer un poco lo que era el periodismo y que los Toldos tuviera 5 semanarios y que hoy se quedara sin ninguno sería muy triste. Porque ahí tenés otro sueño, mira. Ahí tenés otro sueño, que no desaparezca. Que no desaparezca, sí. Pero bueno, todo, ha habido otros anteriores que yo no conocí, pero los vi, los tiene allá en el monasterio, los tenía el padre Menrado, otros periódicos anteriores, ya en el año creo que 1920, 30 ya había periódicos. Y bueno, creo que algunos ejemplares quedaban ahí, yo vi algunos. Fue muy lindo toda esa etapa, había mucha abundante información. Bueno, Roque, ¿algo que quieras agregar? Yo te escucho, como te escuché todo el relato, aprendí un montón, te súper agradezco. Y obviamente que lo que quieras agregar, mira cómo te escucho. Te cuento una cosita. Dale. Te cuento 2 cositas más. A mí me gustó mucho el deporte. Sí. Yo leo mucho deporte, de todos, de todos. Hubo 2 eventos en la vida de los Toldos que fueron los más grandes que yo pude ver y que seguramente existieron, que fueron en el automovilismo el Triángulo del Oeste, y en el fútbol cuando vino la primera división de River Plate de Buenos Aires, la máquina le llamaban, en el año 48. Que viniera la máquina de River a los Toldos es como si hoy viniera la selección completa con Messi a la cabeza. Más o menos. Más o menos, compararlo. Bueno, esa visita se produce por este motivo. El fútbol entra en huelga en Buenos Aires, para todo el fútbol, todos los jugadores de fútbol, no me acuerdo un motivo económico serían. Una persona de acá que se llama Miguel Maffeo, de la familia de los Maffeo que están ahora, era de la comisión del Club River de Buenos Aires. Entonces invita a aquella máquina famosa de River, que era, hasta el día de hoy sigue siendo, como tenido en cuenta como uno de los más extraordinarios equipos del fútbol argentino, a venir a los Toldos. Vienen a los Toldos a comer un asado y a jugar un partido amistoso, acá, con un seleccionado de acá, un combinado de acá. Vienen en tren, llegan a la estación, lo que era la estación en ese día, lo que era cuando llega el tren. Toda la calle Alem era una marea de gente, hasta el hotel Centeno, que era donde está hoy la heladería Grido, ahí era el Hotel Centeno. Era una marea de gente, yo tenía en ese momento 11 años, creo, 11 años más o menos. Y fui a la estación a esperar porque además era hincha de River. Y los vi a todos los jugadores ahí. Y ahí viene, dentro de esos jugadores que viene Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano se cumplió en estos días un aniversario del nacimiento. Y Alfredo Di Stéfano está comparado junto con Maradona, con Pelé,
como las 3 más grandes futbolistas que hubo en el fútbol argentino, así que te imaginas. De esa visita acá a Los Toldos, probablemente, la gente no lo sepa, haya sido el último partido que jugaron juntos, porque la huelga hace que en el fútbol argentino muchos jugadores emigren a una liga independiente que era en Colombia, que no pertenecía a la FIFA y donde podían ir sin contrato. Y no pasaba nada. Entonces todo eso, la mayoría de todos esos jugadores emigraron a Colombia. Fue como el último partido acá. Y probablemente haya sido ese uno de los últimos partidos que jugaron juntos. Bueno, eso lo comentaba yo el otro día en el Facebook, que mucha gente a lo mejor por edad y eso no lo conoce. Y después el Triángulo del Oeste. El Triángulo del Oeste fue el movimiento impresionante de que una carrera de turismo carretera, que en aquel momento eran por rutas, no había autódromo, se organizara acá en Los Toldos y vinieran todos acá y que no pararan la mayoría acá porque no había alojamiento, los paraban en casa de familia, en lugares, y la mayoría se fueron a Junín a buscar alojamiento en Junín. Fue impresionante eso. Son los 2 eventos deportivos que te puedo comentar más grandes que hubo acá en la historia de Los Toldos. Bueno, un placer charlar con vos. Espero que haya sido agradable también para vos. Para mí es un placer siempre estar charlando todas estas cosas con gente que me escucha, y yo digo, qué paciencia. Soy buena escuchando. Sí, y me encantó tener esta charla, me gusta, y si en algún momento me precisan para un tema especial, cuente conmigo, porque yo no le escapo al bulto, si es lo que me gusta. Bueno, muchísimas gracias, Roque. Y que se cumplan esos sueños. No te los olvides. Veremos. Bueno, yo deseo que sí. Bueno.